El tema de hoy es anorexia nerviosa. Abordaré las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la evaluación de las complicaciones de la anorexia nerviosa, el tratamiento y dentro de las complicaciones el síndrome de realimentación, que es un tema sumamente importante a conocer durante el abordaje terapéutico de los pacientes. Y en lo que corresponde a los criterios diagnósticos, lo más importante a conocer o para memorizar fácilmente es que, en primer lugar, tenemos una restricción de la ingesta que conduce a una disminución significativa del peso, con el peso cayendo por debajo del mínimamente normal. En segundo lugar, está miedo intenso a ganar peso o engordar, incluso si es que el peso de la paciente ya está significativamente bajo. Y por último, perturbación o distorsión en la autopercepción de la paciente. Es decir, va a experimentar distorsión en lo que es la imagen de su propio peso o forma corporal. O bien que tenga una falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual. Es decir, no va a ser consciente de la gravedad o de las implicaciones en su salud que puede llegar a tener el presentar un peso tan bajo, incluso si el resto de las personas se lo mencionan. Bien, hay que, en segundo lugar, especificar el tipo de anorexia nerviosa, si es de tipo restrictivo o si es de tipo atracones o purgas. Bien, si es tipo restrictivo, durante los últimos 3 meses la paciente no ha tenido episodios de atracones o purgas. ¿Qué es un atracón? Un atracón básicamente es que en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, menos de 2 horas, la paciente ingiere una gran cantidad de alimentos, por ejemplo, más de 1.000 o 2.000 calorías en ese corto periodo. Y eso suele estar sucedido o suele suceder al atracón las purgas, lo cual puede ser vómitos autoinducidos, uso de laxantes, diuréticos o enemas. Bien, mientras que en el tipo de anorexia nerviosa con atracones o purgas, en los últimos 3 meses va a haber estos episodios recurrentes de atracones o purgas. Además, hay que especificar si se encuentra en remisión parcial o en remisión total. Decimos que está en remisión parcial cuando ya no se cumple el criterio A, es decir, cuando ya no hay una restricción severa de la ingesta energética y ya no hay una disminución tan drástica del peso corporal, pero sigue estando presente el criterio B, es decir, el miedo a engordar, o el criterio C, que es la distorsión de la imagen que tiene la paciente acerca de sí misma. Y remisión total cuando ya ninguno de estos se cumple. Eh, Debemos especificar la gravedad de la anorexia nerviosa. Y para eso vamos a fijarnos en el BMI de la paciente. Va a ser leve cuando tiene un BMI mayor a 17, un moderado cuando tiene entre 16 y 16,99, grave cuando está entre 15 y 15,99 y extremo cuando está menor a 15 kilogramos por metro cuadrado. Bien, una vez hemos abordado la parte de los criterios diagnósticos en lo que corresponde a la epidemiología, la anorexia nerviosa presenta una prevalencia anual de 0,5%. No es muy común, pero lo que sí es 12 veces más común en mujeres versus hombres. Entre los factores de riesgo se encuentra predisposición genética, es decir, si el paciente tiene antecedentes familiares, especialmente de primer grado, hay un gran riesgo de que la paciente pueda tener anorexia nerviosa. Historia de maltrato infantil, bajo BMI premórbido y ejercicio excesivo antes de desarrollar el cuadro de anorexia nerviosa. Entre las comorbilidades se ha visto que está presente al menos una comorbilidad psiquiátrica en el 56% de los pacientes con anorexia nerviosa. Entre ellos están los trastornos de ansiedad, trastorno de dismorfia corporal, trastorno depresivo mayor es el más frecuente, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por abuso de sustancias. Bien, aquí están algunas de las manifestaciones de este trastorno psiquiátrico. Y entre ellos están búsqueda incesante de la delgadez, preocupación obsesiva por la comida, preferencia por alimentos bajos en calorías, sobreestimar el número de calorías consumidas, es decir, típicamente los pacientes con anorexia nerviosa tienden a obsesionarse con el conteo de las calorías. Están contando todo el tiempo cuántas calorías están ingiriendo a lo largo del día.
También tienen rituales relacionados con la comida, por ejemplo, cortar la comida en trozos pequeños, específicos, o negarse a mezclar diferentes tipos de colores o tipos de comidas o colores en un mismo plato. También tienen rituales relacionados con el ejercicio, por ejemplo, correr 2 horas una determinada distancia o nadar un determinado número de veces alrededor de una piscina, por ejemplo. También resistencia al tratamiento y aumentar de peso. Suelen experimentar disforia, pensamiento inflexible, es decir, a pesar de que por ejemplo, el médico le comente acerca de la gravedad de su cuadro, no son muy asequibles a cambiar o no suelen adherirse adecuadamente al tratamiento nutricional inicialmente. También pueden llegar a tener deterioro neurocognitivo subsecuente a la baja ingesta calórica y comportamiento autolesivo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes con anorexia nerviosa? Es sumamente importante la historia clínica. Hay algunos cuestionarios que son útiles a la hora de hacer screening o tamizaje en pacientes con trastornos alimenticios. El examen físico es sumamente importante a la hora de evaluar las complicaciones asociadas a la anorexia nerviosa e información colateral. Bien, los exámenes de laboratorio, exámenes de imagen van a ser de acuerdo a lo que se encuentra en el examen físico, por ejemplo. La información colateral va a ser sumamente importante ya que puede que los pacientes con anorexia nerviosa nieguen algunos comportamientos o nieguen algunos aspectos importantes en la historia clínica, eh, aspectos que pueden ser revelados por los familiares o la pareja de la paciente. ¿Ya qué consideraciones debemos tener a la hora de evaluar a nuestros pacientes? Y es que puede que el motivo de consulta no sea como tal la baja de peso o en sí la anorexia nerviosa. Recordemos que la anorexia nerviosa suele ser egosintónica a los deseos de la paciente. Bien, entonces puede que inicialmente la paciente acuda por ansiedad, depresión o síntomas somáticos asociados a las complicaciones, bien como dolor al comer o dolor óseo asociado a la osteopenia o osteoporosis que puede ser resultado de la anorexia nerviosa. Bien, o puede ser el caso de que sí, sean los familiares o la pareja de la paciente quien la lleve a la consulta debido a su cuadro. Bien, en el diagnóstico diferencial, tenemos que siempre considerar la bulimia nerviosa y el trastorno de la ingesta alimenticia evitativo restrictivo. ¿Cómo diferenciarlo? Bien, la bulimia nerviosa, típicamente la paciente va a tener un peso normal a elevado. Además, va a estar siempre presente los atracones, cosa que puede estar presente en la anorexia nerviosa como puede que no. En la bulimia nerviosa típicamente está presente los atracones. Bien, y hay ausencia de secuelas secundarias a la ingesta restringida. ¿Por qué? Porque al mantener un peso normal o elevado, las pacientes con bulimia nerviosa no van a experimentar esta restricción severa energética y proteica que conduce a las complicaciones de la anorexia nerviosa. Entonces, recuerden, bulimia nerviosa, peso normal a elevado y atracones. Bien, mientras que en anorexia nerviosa el peso típicamente va a estar bajo y puede o no haber atracones. El trastorno de ingesta alimenticia evitativo o restrictivo, la restricción en la ingesta de alimentos no se debe a miedo a subir de peso o preocupación acerca de la forma del cuerpo de la persona, sino que se debe a otros motivos. Por ejemplo, miedo a que después de alimentarse vomiten o miedo a que después de alimentarse les duela el estómago o tengan algún síntoma gastrointestinal o tengan un episodio de asfixia. Entonces se debe a eso principalmente. Bien, entonces, ¿qué preguntas podemos hacer? ¿Qué es útil? Entonces, para llegar al diagnóstico de un trastorno alimenticio, no solo anorexia nerviosa, en general trastornos alimenticios. Tenemos que preguntarle, ¿te preocupas acerca de tu peso, de tu cuerpo, la imagen de tu cuerpo, de tu alimentación? Hay que preguntar si es que restringe la comida, cuál es su patrón alimenticio, qué come, qué no come, por qué no come.
qué tan frecuentemente se pesa la paciente. Es muy útil este cuestionario SCOF, en el cual al menos dos de las siguientes preguntas que sean positivas ya nos eh, eh, empujan a evaluar más minuciosamente un trastorno alimenticio. Bien, entonces, ¿cuáles son estas? ¿Te preocupa haber perdido el control sobre la cantidad de comida que consumes? ¿Has perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses sin haberlo intentado? ¿Sueles preocuparte por si has perdido el control sobre tu forma y tu peso corporal? ¿Crees que tienes sobrepeso cuando los demás dicen que estás demasiado delgado o delgada? ¿Y alguna vez has notado que comes mucho más rápido de lo normal? Bien, cuando están al menos dos de estos, nosotros tenemos que evaluar minuciosamente trastornos alimenticios. Este cuestionario, de igual manera, es sumamente útil a la hora de llegar al diagnóstico o a la hora de eh, considerar un diagnóstico de un trastorno alimenticio. Bien, una vez hemos llegado al diagnóstico de la anorexia nerviosa, hay que llegar a caracterizar el trastorno psiquiátrico. ¿Qué tan severo es? Eh, ¿Cuáles son los comportamientos que tiene la paciente? Entonces, para eso, primero evaluar el peso actual, el peso deseado de la paciente, porque puede que la paciente nos mencione en la entrevista que su objetivo es quizá llegar a 45 kilos o llegar a 40 kilos. Bien, eh, la variación del peso, el patrón alimenticio, y para esto vamos a preguntar la variedad, la cantidad, la frecuencia, y si tiene rituales alimenticios. También evaluar restricciones dietéticas que presente la paciente. ¿Cuántas veces se pesa? Atracones y comportamientos compensatorios, percepción del peso y el cuerpo, eh, los hábitos que tiene con respecto al ejercicio, como la frecuencia, la intensidad, el uso de medicamentos como laxantes, diuréticos y eméticos. De igual manera, es sumamente importante evaluar la ideación suicida o si he tenido previamente intentos autolíticos. Y esto nos va a ser sumamente importante para valorar la necesidad de hospitalización de la paciente. Hay que evaluar comorbilidades psiquiátricas y médicas, antecedentes familiares, tratamientos previos que haya tenido la paciente, sea psicoterapia o farmacoterapia, eh, y examen del estado mental actual. Bien, hay que buscar o descartar un deterioro neurocognitivo. Para ello vamos a evaluar atención, concentración, juicio, y para ello nos puede ser importante un mini mental. Hay que descartar de igual manera otras causas de pérdida de peso, amenorrea y mala absorción, aunque en este caso el diagnóstico llega a ser bastante claro. Bien, suele no ser tan importante o tan necesario descartar estas otras causas cuando el diagnóstico es sumamente claro. Pero bien, en todo caso, descartar neoplasias, síndromes malabsortivos como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis ulcerativa, infecciones crónicas como tuberculosis o VIH, hipertiroidismo, diabetes mellitus mal controlada. Bien, en lo que corresponde al curso de la enfermedad, ¿qué es lo que le espera al paciente una vez ha tenido un cuadro de anorexia nerviosa? Bien, el 50% tiene un buen pronóstico, el 25% tiene un pronóstico intermedio y el otro 25% tiene un mal pronóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un mal pronóstico? Mayor duración del trastorno, inicio a una edad tardía, un bajo peso que llega ya al extremo y comorbilidades psiquiátricas. Se ha visto que hay recaída en aproximadamente el 35 al 55% de las pacientes e intento autolítico. Es algo que representa el 25% de la mortalidad asociada a la anorexia nerviosa y suele estar presente en el 10 al 25% de los casos, el intento, pero ya llega ya a ser eficaz en el 25% de los fallecimientos asociados a anorexia nerviosa. Bien, entonces tenemos que, una vez llegamos ya al diagnóstico, llegamos a caracterizar la parte psiquiátrica, es importante evaluar las complicaciones y a la parte médica asociada a la anorexia nerviosa.
que dentro de los trastornos alimenticios, recordemos, la anorexia nerviosa es la que más presenta complicaciones debido a la restricción energética que conduce em, a disfunción multiorgánica en casos severos. Entonces, en la historia, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Irregularidad menstrual y amenorrea, estreñimiento, palpitaciones, dolor y distensión abdominal, fatiga con el ejercicio, mareo, dolor óseo, saciedad temprana, debilidad, intolerancia al frío. Bien, esto nos va a orientar hacia las complicaciones gastrointestinales, hacia las complicaciones cardiovasculares que vamos a ver más adelante. En el examen físico tenemos que evaluar si hay signos de emaciación, lo cual suele ser muy evidente, por ejemplo, el hundimiento de los cachetes, los pómulos prominentes, unas facies en las cuales vamos, es muy evidente o sobresale la parte ósea. También se suele ver hundimiento de los ojos. Bien. De igual manera importante pesar a la paciente y llegar al BMI. Bien, si es que está menos de 7,5 ya hay que preocuparse. Uñas y cabello frágil, también evaluar la presencia del lanugo. Recordemos, lanugo son estos vellos muy delgados que suelen verse en los bebés, pero que pueden llegar a aparecer en pacientes con anorexia nerviosa. Son estos vellos sumamente delgaditos que pueden crecer en la espalda, en los brazos, en el torso. Bien, distensión abdominal y disminución de sonidos abdominales nos puede orientar a una gastroparesia, bien, y a obstrucción también. Bradicardia, hipotermia, edema en miembros y edema periorbital, hipotensión ortostática. Entonces, para esto tenemos que evaluar la presión de la paciente en supino y también en erguido, ya con la paciente acostada y paciente de pie. La presencia de cerosis, es decir, sequedad extrema en la piel, debilidad proximal y otros como pigmentación amarillenta cutánea. ¿Ya? Y esto es sumamente importante reconocer. Bien, sabemos que la pigmentación amarillenta de la piel puede ser causada por la elevación de bilirrubina, lo cual nos puede indicar una anemia hemolítica que puede darse en el síndrome de realimentación o puede producirse debido a una falla hepática. De igual manera, puede presentarse un síndrome de realimentación o ya una falla hepática en casos severos de anorexia nerviosa, pero también puede ser una, por así decirlo, una causa benigna, como la hipercarotenemia. ¿Por qué se produce la hipercarotenemia? Recordemos que los carotenos son estos pigmentos presentes en alimentos vegetales como las zanahorias, que son metabolizados por el hígado. Pero cuando el hígado no puede metabolizar adecuadamente debido a una disfunción asociada a la restricción energética, los carotenos se elevan en la sangre y llegan a producir pigmentación amarillenta. Pero aún así es sumamente importante en la parte de laboratorios descartar una hiperbilirrubinemia. Entonces, en los exámenes de laboratorio, ¿qué es lo que vamos a pedir? Electrolitos séricos, bumicreatinina, glucosa sérica, albúmina y prealbúmina, enzimas hepáticas, el INR, biometría, TSH, vitamina D, beta-HCG en mujeres. Recordemos que si es que la paciente viene con amenorrea, lo primero que tenemos que descartar es la presencia de un embarazo. Entonces, para eso es importante el beta-HCG. Testosterona en hombres, y puede ser útil el electrocardiograma. Bien, en cuanto a la imagen, la ecocardiografía va a estar indicada en pacientes con hipotensión sin explicación, en pacientes con disnea, con ortopnea, con presión yugular incrementada, edema pulmonar o en miembros inferiores, la presencia de S3 en la auscultación o de soplos. Y una tomografía abdominal puede ser importante si es que se tiene una sospecha de síndrome de Wilkie, que ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces un poco más ahondando en lo que son las complicaciones. ¿Por qué se producen? ¿Por qué hay complicaciones médicas asociadas a este trastorno psiquiátrico? Pues la patogenia de las complicaciones de la anorexia nerviosa se deben principalmente al catabolismo lipídico y proteico, ya que se produce para mantener un aporte energético
endógeno adecuado. Es decir, como la paciente no está ingiriendo una adecuada cantidad de energía, de macronutrientes, el, lo que sucede después de esto es que el cuerpo entra en catabolismo, comienza a degradar lípidos, comienza a degradar proteínas, comienza a degradar glucógeno para eh, mantener estable la cantidad de glucosa y la cantidad de otros nutrientes para mantener las necesidades básicas del organismo. Y entonces esto va a conducir, este catabolismo, las células están comiendo a sí mismas, va a conducir a atrofia y disfunción multiorgánica, que puede ser cardíaca, cerebral, muscular, hepática, renal, intestinal y de todos los órganos del cuerpo. Eh, y en este aspecto es importante la autofagia y la apoptosis. Bien, cuando ya hay una ingesta muy reducida, ya el cuerpo va a entrar en autofagia, va a llegar a consumir sus propios recursos, por así decirlo. Y apoptosis, cuando ya la función celular está severamente afectada, ya no puede proceder, ya no puede mantener las necesidades biológicas de la célula, la célula puede entrar en apoptosis. Y entonces todo esto va a conducir a atrofia del órgano en cuestión. Y entonces, en primer lugar, en cuanto a las complicaciones cardiovasculares, van a estar presentes o se van a evidenciar o a manifestar a partir de una disminución por debajo del 80% del peso ideal. Es importante considerar algo aquí, bien, y es que típicamente o en una gran porción de pacientes con anorexia nerviosa, especialmente en casos un poco ya más severos, van a tener bradicardia, van a permanecer con bradicardia hasta que haya una restitución energética, hasta que ya haya la terapia de realimentación. Bien, pero hasta entonces pueden mantener bradicardia. Cuando inicia la terapia de realimentación, bien, o cuando ya hay complicaciones por la anorexia nerviosa, puede que de bradicardia pase a una frecuencia cardíaca normal, eh, mayor a 70, pero esto nos tiene que alertar, puesto que no esperamos que súbitamente haya un incremento de la frecuencia cardíaca. Bien, esperamos que si es que ya está recibiendo realimentación, progresivamente la frecuencia cardíaca suba. En el caso de los pacientes que todavía no reciben realimentación, si es que sube la frecuencia cardíaca súbitamente, entonces nos tenemos que preocupar, incluso si entra en rangos normales, ¿ya? Porque esto se asocia, ya puede asociarse con muerte cardíaca súbita. Bien, entonces, ahondando ya en las complicaciones cardiovasculares. En las estructurales tenemos disminución de la masa cardíaca, y a lo cual puede manifestarse como fatiga, hipotensión, presión inadecuada en respuesta al ejercicio, es decir, la presión arterial no sube significativamente al iniciar en un ejercicio, insuficiencia cardíaca, y esto ya se va a manifestar como disnea, como ortopnea, como crepitantes en la auscultación como ya si es que hay compromiso cardíaco derecho, podemos evidenciar eh, elevación de la presión yugular, ingurgitación yugular y edema en miembros inferiores. También puede haber prolapso mitral de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque el corazón se encoge. Bien, el corazón llega a encogerse, las cámaras cardíacas llegan a reducir su tamaño. Sin embargo, la válvula no disminuye de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que pasar de esto a esto. La válvula no va a reducir su tamaño debido a su composición. Y esto va a predisponer que cuando se da el cierre de la válvula mitral, las valvas no lleguen adecuadamente a cerrar donde deben. Entonces llegan a prolapsar. Bien, puede de igual manera producirse fibrosis miocárdica, efusión pericárdica, y en cuanto a la efusión pericárdica, suele ser silente, no suelen auscultarse típicamente los ruidos de fricción que se asocian a la efusión pericárdica, y hay un bajo riesgo de tapón pericárdico. Entonces no suele ser muy alarmante el hallazgo de una efusión pericárdica en estos pacientes.
En cuanto a las complicaciones funcionales, tenemos complicaciones en cuanto al ritmo, y esto se evidencia con bradicardia sinusal o también bradicardia de la unión cuando ya hay una disfunción del nodo sinusal. En la conducción tenemos que hay riesgo de prolongación del intervalo QT, y para ello es sumamente importante evaluar electrolitos, porque puede que la paciente esté en una hipocalemia, lo cual explique la prolongación del QT. Puede ser que se deba eh, a medicamentos, o puede ser que la prolongación del QT sea congénita. Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Disminución de la variabilidad de la frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que esté en reposo o esté haciendo ejercicio, la frecuencia cardíaca va a ser similar, no va a cambiar significativamente. Esto nos tiene que alertar, puesto que esto se asocia a un mayor riesgo de muerte súbita. Y aquí podemos evidenciar cómo se da la atrofia del corazón en una misma paciente con anorexia nerviosa. Bien. Ya las complicaciones ginecológicas. Sabemos que las complicaciones ginecológicas asociadas a la anorexia nerviosa son irregularidad en el ciclo menstrual, amenorrea, infertilidad, disminución de la libido. ¿Y por qué se produce? Bien, cuando hay una disminución en la ingesta energética, va a haber una disminución en el aporte de glucosa que tiene el organismo. Entonces, recordemos cuáles son las hormonas contrarreguladoras que buscan elevar los niveles séricos de glucosa. Entre ellos está las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento. Entre ellos, el cortisol es uno sumamente importante y que suele observarse que en pacientes con anorexia nerviosa suele estar elevado, entonces pueden tener hipercortisolismo. Ya, el cortisol, ¿qué es lo que va a generar? Recordemos que en el hipotálamo va a producirse GnRH, ya esta hormona que promueve la liberación de las gonadotropinas, bien como FSH y LH. Ya, entonces, del hipotálamo se libera GnRH, que estimula en la hipófisis anterior la liberación, la síntesis de FSH y LH. LH y FSH van a participar en lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Van a actuar a nivel de los ovarios para inducir el crecimiento folicular y posteriormente la ovulación. Bien. Y además, en consecuencia, la producción de estrógenos, progesterona y andrógenos en menor medida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos una elevación en el cortisol va a llegar a inhibir la producción de GnRH y de FSH y LH. Y en consecuencia, no se va a estimular eh, el ciclo menstrual, el ciclo de producción o el ciclo ovulatorio. Entonces va a haber una disminución de estrógenos, disminución de progesterona y disminución de andrógenos. La disminución de andrógenos va a conducir a la pérdida de la libido. Recordemos que la libido es dependiente de andrógenos. Y tampoco va a producirse la ovulación. Y entonces por eso los pacientes van a presentar todas estas complicaciones. Bien. Adicionalmente a la mayor producción de cortisol, otro de los motivos por los cuales se produce esta disminución en la producción de estas hormonas es por el mismo déficit calórico y proteico asociado a la anorexia nerviosa, con lo cual no hay bloques para producir o no hay materia prima para producir las hormonas. Bien, adicionalmente, sabemos que la alteración en el ciclo menstrual suele producirse con una disminución del 10 al 15% del peso normal de la paciente, y que la restauración del ciclo menstrual puede llegar a producirse hasta 6 meses después de haber alcanzado el peso de 90-95% del ideal. Entonces puede tardar hasta que se normalice el ciclo menstrual. En lo que corresponde a las complicaciones endocrinológicas, eh, tenemos que varios ejes hormonales pueden llegar a alterarse, entre ellas las hormonas sexuales, como ya mencionamos, puede haber un hipogonadismo hipogonadotrófico, bien, puede haber en cuanto a la función tiroidea, puede llegar a producirse un síndrome de enfermedad eutiroidea, el cual se caracteriza por niveles normales o elevados de tiroxina y T3 inversa,
pero bajos de T3. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Porque T4 no llega a convertirse en T3 ya a nivel periférico. Entonces, esta es una característica del síndrome de enfermedad eutiroidea. También puede haber hipotiroidismo secundario debido a la baja producción de TSH. Bien, pero este es un poco más raro que el primero. En la parte adrenal, como ya mencioné, hipercortisolismo. En cuanto a la hormona de crecimiento puede que llegue a elevarse. Sin embargo, la producción de IGF-1 en el hígado se encuentra disminuida, ya lo cual va a empeorar la parte del catabolismo en los pacientes con anorexia nerviosa. Entonces, esto puede llegar a complicar su cuadro, ya que no llegan a anabolizarse fácilmente. Bien, en cuanto a la vasopresina, puede estar elevada o baja. Lo más común es que esté elevada. Bien, y esto puede incrementar el riesgo de hiponatremia y de convulsiones. La oxitocina de igual manera puede estar baja. Si bien no de rutina no se mide la oxitocina, bueno, de acuerdo a estudios se sabe que suele bajar en la anorexia nerviosa y esto puede llegar a producir una alteración en la conducta social, incrementar el riesgo de ansiedad y depresión y alterar la respuesta que el paciente tiene a la ingesta alimenticia. También pueden llegar a tener osteopenia y osteoporosis y vamos a ver por qué. Bien, sabemos que hay una mayor producción de cortisol en la anorexia nerviosa. Adicionalmente, debido a la baja ingesta dietética, ya puede llegar a haber una disminución en la vitamina D eh, y especialmente en la producción de calcitriol. Ya recordemos que la vitamina D, el colecalciferol, se puede producir en la piel. Bien, pero requiere algunos pasos ya para llegar a producir calcidiol y en última instancia calcitriol. Esta producción de calcitriol puede llegar a verse comprometida en pacientes con anorexia nerviosa. Y de igual manera pueden tener una ingesta baja de calcio. La disminución de la vitamina D y la baja ingesta de calcio puede conducir a una mayor producción de hormona paratiroidea. Bien, tanto cortisol como hormona paratiroidea a nivel de los osteoblastos va a inducir la producción del ligando de Rank, el Rank L, ¿ya? Y disminuir la producción de osteoprotegerina, que es un mediador importante en la síntesis del hueso. Y entonces el ligando de Rank va a estimular a los osteoclastos. Y los osteoclastos, recordemos, son las células que generan la resorción ósea. Ya, por otro lado, la disminución de la ingesta calórica y de proteínas va a conducir a una menor producción del osteoide, de la matriz ósea, de la parte de colágeno que es producida por los osteoblastos. Recordemos que la producción del hueso viene dada primero por la producción de colágeno tipo 1, y después el depósito de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, al tener una baja ingesta de proteínas y de calorías, se sintetiza menos osteoide, menos colágeno y también menos producción de hidroxiapatita. Entonces hay menor producción de hueso, lo cual incrementa el riesgo de osteopenia y osteoporosis y esto a su vez el riesgo de fracturas patológicas. Puede haber de igual manera hipoglicemia y que es importante evaluar en los exámenes. De acuerdo al criterio que tenga el médico, va a pedir electrolitos, glucosa, vitamina D, TSH, densitometría ósea, prolactina, LH, FSH, beta-HCG. Estos últimos en cuanto a la investigación de la amenorrea, ¿por qué se ha dado? Ya es importante mencionar aquí que no todos los exámenes que les he mencionado en este video se van a realizar todos al mismo tiempo de una, ¿no? Sino que hay que primero evaluar al paciente para de esta manera determinar qué examen es importante para reducir costos. Y a las complicaciones gastrointestinales. De las más importantes son la gastroparesia. ¿Por qué se produce la gastroparesia? Bien, primero definir qué es la gastroparesia. Es una dificultad, ya, o es una imposibilidad para vaciar adecuadamente y rápidamente los contenidos gástricos del estómago hacia el duodeno. Ya esto se produce por una disminución del peristaltismo, ya que se produce por debilidad, por atrofia del músculo liso el, a nivel del estómago.
Bien, entonces la gastroparesia inicia cuando se ha producido una pérdida de 10 a 20 libras. Las manifestaciones son distensión abdominal, dolor abdominal epigástrico, sensación de plenitud rápida de plenitud después de haber ingerido alimentos y náuseas y vómito. El manejo, a ver, en cuanto a la parte terapéutica de la gastroparesia, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que lo principal es el realimentar a los pacientes, es el restaurar la parte nutricional de nuestros pacientes, porque una vez que se produce o que se ha retornado al 80, al 90% del peso ideal, la gastroparesia se resuelve. Pero hasta entonces no podemos dejarle al paciente sufriendo con estos síntomas. Entonces, inicialmente tranquilizar al paciente, decirle que una vez que llegue a ganar peso, sus síntomas van a disminuir. Ya, y adicionalmente, se recomienda una dieta líquida, ya que la mitad de las calorías provengan de una dieta líquida durante las primeras 2 semanas. Evitar fibra, leguminosas y salvado, porque recordemos que son de difícil digestión, entonces requieren un mayor trabajo de peristalsis. Dividir la ingesta en 3 pequeñas comidas y 2 a 3 snacks. Ya no hay que dar una gran cantidad de alimentos en una sola comida. Si es que no responde a esta primera terapia de soporte, podemos utilizar metoclopramida 2,5 miligramos 30 minutos antes de las comidas y al acostarse. ¿Qué es lo que hace la metoclopramida? Recordemos que la metoclopramida es un estimulante de la peristalsis, estimula la peristalsis, estimula el movimiento intestinal. Y si es que no responde a la metoclopramida, a los 7 a 10 días, se recomienda utilizar acitromicina, sí, este antibiótico, que además de ser antibiótico, estimula la peristalsis, en 250 a 500 miligramos 2 veces al día o 250 miligramos una vez al día. Y de igual manera hay que realizar un electrocardiograma para evaluar el riesgo de prolongación del QT. Recordemos que los pacientes con anorexia nerviosa tienen mayor riesgo de QT prolongado y que los macrólidos en particular prolongan el QT. Entonces tenemos que prevenir eh, esto. Bien, otra de las complicaciones gastrointestinales es el estreñimiento y cómo manejamos el estreñimiento en estos pacientes. El manejo es conservatorio. Inicialmente se recomienda dar 6 a 8 vasos de agua al día, evitar de igual manera el consumo de fibra en altas cantidades, puede utilizarse polietilenglicol 1 a 3 cucharadas al día, y si no responde a esto, podemos utilizar lactulosa 30 a 60 ml una vez al día o 2 veces al día. Bien, si es que tiene una elevación de las transaminasas, ya se recomienda realizar una ecografía, ya porque puede que la elevación de las transaminasas sea por la inanición o por el síndrome de realimentación. Y en el síndrome de realimentación vamos a observar un hígado graso. Ya, otra de las complicaciones es la disfagia, que puede ser orofaringia, que suele producirse por debilidad de los músculos de la faringe y esto incrementa el riesgo de neumonía por aspiración. Y puede ser también disfagia inferior, pero en este caso no es tanto por la debilidad muscular, sino porque recordemos que algunos de los pacientes con anorexia nerviosa tienen estos comportamientos de purga, como autoinducirse el vómito, y esto puede llegar a producir irritación de la mucosa esofágica inferior. Pancreatitis es otra de las complicaciones, aunque rara. El síndrome de Wilkie. ¿Qué es el síndrome de Wilkie? Y el síndrome de el cascanueces. Entonces, ¿por qué se produce? Recordemos que en la parte anatómica a nivel abdominal tenemos la arteria mesentérica superior que proviene de la aorta abdominal. En su salida desde la aorta abdominal va a pasar de manera craneal o por encima hacia anterior ya a la vena renal izquierda y a la tercera porción del duodeno. Wow, ¿ya? Ya. Y entre la arteria mesentérica superior y la vena renal inferior y el duodeno va a estar presente grasa, ya la grasa mesentérica. Pero ¿qué es lo que sucede?
la anorexia nerviosa, el catabolismo de lípidos, el catabolismo de proteínas va a conducir en particular a una atrofia de esta grasa visceral. ¿Y qué es lo que sucede? Al haber esta atrofia de la grasa visceral, la arteria mesentérica superior o el ángulo que se forma entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal va a disminuir, va a hacerse más agudo. Y esto puede llegar a comprimir el duodeno, la tercera porción del duodeno y la vena renal izquierda. Ya, la obstrucción perdón, la compresión del duodeno va a conducir al síndrome de la arteria mesentérica superior, en el cual va a haber obstrucción a nivel duodenal, lo cual va a experimentarse con distensión abdominal epigástrica, dolor abdominal, sensación rápida de plenitud después de la ingesta alimentaria, ¿ya? Y eso es lo que corresponde a la parte del duodeno. Por otro lado, la compresión de la vena renal izquierda va a conducir a congestión de la misma, y esto puede manifestarse como de igual manera, distensión del riñón izquierdo, lo cual puede producir dolor en flanco y hematuria, y también eh, congestión de la vena, eh, de la vena testicular izquierda, ya del plexo pampiniforme. Entonces, el plexo pampiniforme va a estar congestionado y esto puede llegar a evidenciarse como un varicocele, similar a un varicocele en los testículos de los pacientes con anorexia nerviosa, los pacientes masculinos. Bien. También puede presentarse el síndrome de Mallory-Weiss, en el cual, debido a la inducción del vómito, puede llegar a haber laceraciones de la mucosa esofágica, lo cual puede producir hematemesis, sangrado, presencia de sangre en el vómito. O lo siguiente al Mallory-Weiss es el síndrome de Boerhaave, que es ya una ruptura como tal de la pared esofágica, lo cual produce que los contenidos gástricos sean translocados o se extravasen hacia el mediastino, lo cual es potencialmente mortal. Ya, en la parte renal tenemos que puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución de la creatinina, lo cual puede alterar un poco la estimación de la tasa de filtración glomerular. Recordemos que la creatina proviene, está presente en los músculos. De la creatina sale la creatinina, entonces al haber menos creatina, va a haber menos creatinina. Alteraciones en la concentración y dilución de orina, lo cual puede producir hiponatremia o hipernatremia, alteraciones en los electrolitos como hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, y es sumamente importante en este aspecto corregir la deshidratación y los desbalances electrolíticos antes de la realimentación, con el objetivo de prevenir el síndrome de realimentación. Y en la parte pulmonar o respiratoria tenemos que, debido a la atrofia de los músculos en general, va a haber de igual manera atrofia del diafragma, atrofia de los intercostales, y entonces va a haber atrofia en general de los músculos respiratorios, lo cual va a conducir a debilidad y esto se puede experimentar como disnea. También hay mayor riesgo de neumonía por aspiración debido a la disfagia orofaringia o también a aspiración durante el vómito autoinducido. También puede haber alargamiento alveolar sin ruptura de septos. Esto es un hallazgo de imagen. Puede llegar a evidenciarse algo similar a un enfisema. Bien, puede haber en casos raros neumotórax y neumomediastino debido a la atrofia del tejido pulmonar en sí. En la parte hematológica, lo más común es encontrar citopenias. Bien, la anemia es lo más frecuente. Puede estar en el 33% de los pacientes con anorexia nerviosa leve al 83% de pacientes con anorexia nerviosa severa. Leucopenia, ya puede haber neutropenia relativa o linfopenia relativa. Y es importante considerar o es importante que el clínico tenga un umbral bajo para diagnosticar y tratar infecciones, puesto que puede que los pacientes no lleguen a presentar todas las manifestaciones de una infección, como fiebre. Entonces tenemos que tener un umbral más bajo para sospechar en una infección. Y trombocitopenia es lo último y es lo más raro de que se presente en la anorexia nerviosa.
¿Qué hallazgos pueden evidenciarse en la médula ósea? Hipoplasia o aplasia medular, cambios gelatinosos y sustitución grasa. Y aquí lo que observamos es estos cambios gelatinosos. Ya vemos de igual manera este cambio de graso, hay una mayor cantidad de adipocitos y una matriz extracelular de tipo gelatinosa, hialina, son proteínas o una matriz proteinácea que ha sustituido a las células hematopoyéticas. Ya en la parte neurológica, ¿qué es lo que vamos a observar? Podemos tener encefalopatía de Wernicke. Recordemos que la encefalopatía de Wernicke se produce por una deficiencia de tiamina, de vitamina B1, y se caracteriza por la tríada de confusión, ataxia y disfunción oculomotora. ¿Y esto cómo lo vamos a observar en la imagen? Puede llegar a ser observado en la imagen. ¿Cómo? Como una eh, eh, atrofia e hiperintensidad de los cuerpos mamilares en T2, ya en la resonancia magnética. Son estas dos bolitas, son los cuerpos mamilares que llegan a alterarse por la deficiencia de tiamina. Y lo siguiente, a la encefalopatía de Wernicke, es el síndrome de Korsakoff, de igual manera asociado a una deficiencia de tiamina. Y consiste en amnesia retrógrada y anterógrada. Se puede producir de igual manera atrofia cerebral con aumento del tamaño ventricular, aumento del tamaño de los sulcos y de las fisuras y disminución de la materia gris y materia blanca. Ya, en la parte oftálmica puede haber una atrofia retinal y de la coroide, lo cual conduce a una disminución de la agudeza visual. Puede haber lagoftalmos. ¿Qué es el lagoftalmos? El lagoftalmos es la incapacidad de cerrar completamente los párpados. Entonces, digamos, cuando la paciente está descansando, está durmiendo, los ojos no se, o sea, los párpados no se van a cerrar completamente y el ojo va a estar expuesto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se produce? ¿Cuál es la consecuencia? Sequedad e irritación ocular, lo cual puede conducir a abrasión corneal y esto puede disminuir eh, la función visual. Hay un deterioro visual. En cuanto al gusto, puede haber una disminución en la sensibilidad del dulce y disgeusia. En cuanto a la parte dermatológica, puede haber cerosis, es decir, sequedad extrema, lanugo y efluvio telógeno, pueden perder el cabello o producir estos vellos muy delgados que suelen aparecer en los bebés, carotenoderma, ya con la pigmentación amarillenta de la piel, acné, dermatitis seborreica, acrocianosis, perniosis, petequias, lívido reticularis, prurito y curación de heridas lentas, lo cual puede asociarse a una deficiencia de zinc. Ya, una vez que hemos evaluado ya las complicaciones, hay que determinar la necesidad que tiene el paciente de ser hospitalizado. Bien, entonces, en primer lugar, cualquiera de estos criterios es indicación para hospitalizar a la paciente. Primero, si es que el paciente se encuentra médicamente inestable con una bradicardia menos de 40 latidos por minuto o una presión arterial menos de 80 sobre 60 milímetros de mercurio, un BMI menor a 14 kilogramos por metro cuadrado o menos del 70% del ideal, deshidratación severa, complicaciones cardiovasculares, hepáticas o renales, síndrome de realimentación, disritmias cardíacas como prolongación del QT por encima de 0.499 segundos, u otros ritmos que no sean ritmo sinusal o bradicardia sinusal. Complicaciones de la malnutrición, como ya de las complicaciones severas, como convulsiones, síncope, alteraciones electrolíticas, hipoglicemia o pancreatitis. Y si no responde al manejo ambulatorio o hay una disrupción o una variación muy rápida y marcada del peso, incluso si el peso actual no es severamente bajo. ¿A qué se refiere este último punto? Es que si iniciamos la terapia de realimentación y observamos que la paciente incrementa muy rápidamente su peso, puede ser que ese incremento del peso no sea, más bien corresponda a edema, lo cual nos puede alertar de un síndrome de realimentación.
Y entonces, ¿cómo nos recomienda abordar up to date la hospitalización de los pacientes? Entonces, en primer lugar, eh, evaluamos el ideación suicida o comportamiento suicida. Bien, si es que, ya, en primer lugar, si es que hay presencia de ideación o comportamiento suicida, ya hay, si es que principalmente es ideación activa, suicida, entonces esto es criterio para ser hospitalizado. Después, tenemos que ver la severidad de la anorexia, de los síntomas de anorexia nerviosa. Y así es que son severos, hay que ingresar a la paciente. Si es que son leve a moderados, entonces tenemos que preguntarnos otros aspectos. ¿Hay una comorbilidad psicopatológica presente? Si la respuesta es sí, evaluamos la severidad de la comorbilidad psicopatológica como depresión mayor. Si es que es severa, entonces hay que hospitalizar a la paciente. Bien, ya. Eh, si es que es leve a moderada o si es que no hay psicopatología comórbida, entonces, evaluamos la motivación de recuperarse. Entonces, la paciente está, reconoce la presencia de la anorexia nerviosa, recordemos el tercer criterio de diagnóstico de anorexia nerviosa, si es que no tiene motivación para recuperarse, si es que no es su deseo, si es que no está consciente de la gravedad de su cuadro, entonces hay que ingresar a la paciente, porque puede que no sea adherente en el hogar si es que tiene un reconocimiento de esto, o sea, está consciente de lo que, de las complicaciones que puede tener su cuadro, o mismo está motivada a subir de peso, a restaurar su alimentación, entonces lo siguiente es, vamos a, eh, vamos a evaluar el nivel de supervisión que requiere la paciente para alimentarse y ganar peso. Y así requiere supervisión durante y después de las comidas o necesita una sonda nasogástrica, entonces requiere hospitalización. Si es que no requiere supervisión o requiere poca supervisión o durante algunas comidas, eh, hay que evaluar la habilidad de controlar la cantidad de ejercicio realizada por la paciente. Ya, si es que eh, no se puede controlar cuánto ejercicio hace la paciente, de igual manera, ingreso hospitalario. Si es que es moderado o si es que es bueno, entonces, si es que es bueno, puede manejarse de manera ambulatoria. Pero si es que es moderado, entonces puede limitarse la cantidad de ejercicio a eh, 2 horas al día, ¿ya? Entonces puede requerir hospitalización parcial. Bien, en los países que cuentan con esta posibilidad. Y en eso es lo que corresponde a los criterios de hospitalización de los pacientes con anorexia nerviosa. Bien, ahora ya yéndonos a la parte del tratamiento. ¿Cuáles son las claves terapéuticas o cuáles son nuestros objetivos? Ya, primero, instaurar una terapia de rehabilitación nutricional. Es importante de igual manera la psicoterapia, y ahí en esta tenemos algunas opciones como terapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicodinámica, entrevista motivacional y terapia familiar. También evaluar y tratar las complicaciones de la anorexia nerviosa y prevenir y o tratar el síndrome de realimentación. Ya, y en la parte de rehabilitación nutricional, nuestros objetivos son que, bueno, ya vamos a ver en esta diapositiva. Las indicaciones de terapia de rehabilitación nutricional son pacientes con un peso bajo, es decir, un BMI por debajo de 18,5, pacientes con un peso normal, pero con una pérdida significativa de manera rápida, es decir, en que en poco tiempo han bajado mucho peso. Los objetivos de la terapia de rehabilitación nutricional son estabilizar el estado médico del paciente, revertir las complicaciones de la inanición y malnutrición, restaurar peso y restaurar el patrón alimenticio, es decir, que la paciente vuelva a comer adecuadamente.
¿Y cómo evaluamos la respuesta? Pues principalmente con aumento de peso y disminución de los comportamientos perniciosos, como la purga y la restricción. Ya, ¿cómo abordamos el tratamiento nutricional de los pacientes? En primer lugar, es sumamente importante educar acerca de las necesidades nutricionales del organismo, ya, y los límites de las conductas restrictivas. Entonces, tenemos que hacer que el paciente sea consciente de por qué tiene que subir de peso, por qué es importante y cuáles son las complicaciones de no producirse de esta manera. Bien, hay que determinar el peso actual, el peso previo, la motivación del paciente y la ingesta actual. Determinar la necesidad de ingreso, es decir, de hospitalización. Hay que tener una interconsulta con nutrición para establecer los planes alimenticios y la educación al paciente. De igual manera, es sumamente importante el monitoreo de los pacientes, porque con esto queremos evitarlos e interrumpir las conductas como purgas o rituales relacionados a la alimentación o ejercicio excesivo, el cual se recomienda restringir inicialmente. También en esta parte, aunque puede sonar un poco cruel y los pacientes llegan a percibirlo de esta manera, el refuerzo comportamental es algo importante en el manejo de los pacientes con anorexia nerviosa. ¿A qué nos referimos con refuerzo comportamental? Tenemos refuerzo positivo y refuerzo negativo. Es decir, si hace algo bien de lo que se le está pidiendo la paciente, entonces, por así decirlo, va a ganar una mayor libertad o una recompensa, por así decirlo. Por ejemplo, si gana peso, se otorga más autonomía y se permite elegir el menú. Recordemos que inicialmente, en base a lo que dice el nutricionista, se va a alimentar a la paciente. De igual manera, se va a estar monitoreando constantemente que la paciente no incurra en las conductas como las purgas. Y refuerzo comportamental negativo, es decir, por así decirlo, como un castigo. Si pierde peso o no cumple con el esquema nutricional, se restringe autonomía, es decir, mayor vigilancia. En algunos casos puede llegar incluso a necesitarse el quitar una puerta ya del baño, por ejemplo, para ver que la paciente no vaya a vomitar al baño. Ya la psicoterapia de igual manera muy importante, ¿en qué nos va a ayudar? En identificar y reestructurar creencias maladaptativas y distorsionadas, tranquilizar y reafirmar o dar reafirmación al paciente durante la ganancia de peso. Recordemos que lo que menos quieren los pacientes con anorexia nerviosa es subir de peso. Entonces, el que estén subiendo de peso durante la terapia de restitución nutricional puede causarles bastante estrés. Y entonces, para eso es importante la psicoterapia, para evitar que esto ocurra y después el paciente llegue a no adherirse adecuadamente al tratamiento y reforzar comportamientos sanos. Ya, entonces, en cuanto al régimen de realimentación como tal, ya, para la ingesta calórica, la inicial se recomienda que si es que tiene un bajo peso leve a moderado, se dé una ingesta al día de 1500 a 1800 kilocalorías al día. Si es severo a extremo, ya el peso, si es que está demasiado bajo, se recomienda iniciar con una menor ingesta calórica de 1200 a 1500 kilocalorías al día. Ya, si es que está en manejo ambulatorio, se recomienda una ingesta actual, mantener la ingesta actual más unos 400 kilocalorías al día. Ya, eso en cuanto a la parte inicial de la ingesta calórica, pero se recomienda ir incrementando de 200 a 400 kilocalorías cada 2 a 4 días. El objetivo es alcanzar una ingesta calórica progresivamente hasta llegar a 70 a 100 kilocalorías por kilogramo al día. Ya, el tipo de dieta. Se recomienda que sea estándar, es decir, que contenga lácteos, carnes, almidón, frutas, grasas, dulces, que en cuanto a la parte de macronutrientes, los carbohidratos representen un 45 a 65% de la dieta, la grasa 20 a 35 y proteínas 10 a 35. Para los micronutrientes se recomienda un suplemento multivitamínico y mineral. Inicialmente podemos añadir tiamina 100 miligramos al día para evitar por ejemplo, un síndrome de Wernicke y folato 100 microgramos al día. En cuanto
Si es que tiene un BMI por debajo de 16, puede requerirse fósforo suplementario con el objetivo de prevenir el síndrome de realimentación. En cuanto a las vías de administración de los alimentos, la oral es la preferida, evidentemente. Se va a requerir enteral, es decir, por zona nasogástrica. Si tiene un BMI menos de 15 o son pacientes refractarios a alimentación oral. Y parenteral, si es que el paciente presenta como complicación pancreatitis o hepatitis. Ya, el objetivo, ya con este régimen de realimentación, es obtener un BMI que se encuentra entre más de 18,5 a 19,5. Ya, entonces queremos que el paciente gane peso, ya. ¿Qué es lo que esperamos? Ya, ¿cuáles son nuestros objetivos? Porque esto es algo que tenemos que medir. Ya, si es que es un paciente hospitalizado, esperamos que gane 2 a 3 libras por semana. Si es que está en un hospital parcial, 1 a 2 libras por semana. Y si es que es paciente ambulatorio, 0,5 a 1 libra por semana. Y así es que tiene una ganancia muy rápida, que es por encima de 3 libras a la semana, hay que quizá bajarle un poco, disminuir la ingesta calórica, puesto que hay un mayor riesgo de síndrome de realimentación. Bien, si es que los pacientes se oponen a una ingesta mayor a 1.000 kilocalorías al día y está médicamente estable, podemos añadir a estos 1.000 o a la ingesta base del paciente 200 a 300 kilocalorías a la ingesta inicial y a partir de ahí ir subiendo. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la rehabilitación nutricional? Ya he mencionado muchas veces en este video el síndrome de realimentación, que puede ser potencialmente fatal, y edema de realimentación, que puede ser un indicio de síndrome de realimentación o puede no serlo, y no implica un riesgo fatal de no ser el caso de síndrome de realimentación. Ya, la farmacoterapia. La farmacoterapia no corresponde a, digamos, la primera línea de tratamiento de los pacientes con anorexia nerviosa, pero cuando está indicado. Está indicado si es que hay dificultad para subir de peso en pacientes agudamente enfermos que no responden a primera línea de manejo, es decir, que no responden a la psicoterapia y a la terapia de realimentación que les mencioné antes. Entonces, ¿cuál es la opción terapéutica? Es olanzapina, 2,5 miligramos a 10 miligramos al día. Ya ahí se ha visto que se puede administrar de 8 a 14 semanas. Ya es lo que los ensayos respecto a este tema han escogido para los estudios. Bien, ¿y por qué olanzapina? Olanzapina es un antipsicótico de segunda generación, ya que se ha visto que tiene eh, la capacidad, o en algunos casos se considera un efecto adverso, la subida de peso, pero en este caso lo que queremos es que precisamente la paciente suba de peso, entonces por eso puede ser útil. ¿Ya qué consideraciones debemos tener en cuanto a la farmacoterapia? Ya que la olanzapina facilita el incremento de peso y además el tratamiento de la depresión, sin embargo, no mejora la distorsión de la imagen. Ya esto es algo que, em, que se ha visto que al comparar olanzapina versus el placebo, no ha habido una mejoría en cuanto a la distorsión de la imagen que tienen los pacientes acerca de su peso o de su forma corporal. Hay que evitar bupropión por riesgo a convulsiones, hay que evitar antidepresivos tricíclicos por riesgo de prolongación del QT, ya. Y si la depresión o ansiedad persiste a pesar de la restauración del peso, puede ser útil implementar sertralina 100 a 200 miligramos al día. ¿Por qué? Porque se espera que con la subida del peso, em, el estado de ánimo de la paciente mejore, ya porque puede ser que em, la disforia, el estado de ánimo deprimido, se asocie como tal a la baja ingesta energética. Pero si este no es el caso, entonces se recomienda utilizar un antidepresivo. Ya, entonces, ¿cómo monitoreamos a los pacientes? Hay que primero ver los signos vitales, ya. Si es que están ingresados, debemos chequear los signos 1 a 3 veces al día. Si es que son pacientes ambulatorios, cada visita.
Y es importante alertar a los pacientes que si es que inicialmente tienen bradicardia y hay un incremento súbito de la frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, eso puede indicar un riesgo de síndrome de realimentación o alguna complicación cardíaca, lo cual es importante evaluar inmediatamente. Ya, en cuanto al peso de los pacientes, hay que pesarlos 3 veces a la semana si es que están ingresados o cada visita si es que son ambulatorios. El examen físico, si es que está ingresado, es diario las primeras 2 semanas. Los laboratorios en pacientes ingresados se recomienda en el día 1, 3, 7, 10 y a partir de ahí cada 7 días, porque la importancia de los laboratorios, de los exámenes de laboratorio en este caso es evaluar los electrolitos, evaluar el fósforo con el objetivo de prevenir un síndrome de realimentación. Y ahí considerar que la hipofosfatemia en el síndrome de realimentación suele presentarse en el día 3 de la terapia de realimentación. Bien, en cuanto al mantenimiento de la ingesta calórica, ya en una mujer sana, en un peso normal, se requiere 30 kilocalorías por kilogramo al día, más o menos. Pero en pacientes femeninas con peso normalizado que tuvieron anorexia nerviosa, puede requerirse 45 a 50 kilocalorías al día por kilogramo por 6 meses. Bien, porque son pacientes eh, cuyo metabolismo se ha visto alterado durante el episodio de anorexia nerviosa. Y entonces es importante primero estabilizar a los pacientes. Y hay una densitometría ósea puede ser útil 1 a 2 años después del episodio inicial si es que se determinó que inicialmente tenía osteopenia u osteoporosis. Bien, en lo que corresponde al síndrome de realimentación, básicamente es una complicación de la terapia de sustitución nutricional o alimenticia, en la cual es potencialmente mortal y se produce por desbalances hidroelectrolíticos consecuentes a la alimentación en pacientes con factores de riesgo que vamos a evaluar. Bien, entonces primero definir. Como mencioné, es una complicación que resulta de cambios en fluidos y electrolitos consecuente a la alimentación agresiva en pacientes que han estado en malnutrición. Pacientes en riesgo para desarrollar el síndrome de realimentación, principalmente anorexia nerviosa, cáncer en tratamiento con quimioterapia, postoperatorio, alcoholismo y adultos mayores malnutridos, pero principalmente esto se presenta en anorexia nerviosa. La incidencia es de aproximadamente el 14% en pacientes con anorexia nerviosa en terapia de realimentación. Ya, y el riesgo es mucho mayor en pacientes con un peso muy bajo en relación al ideal, es decir, un BMI menor a 14 o un peso por debajo del 70% del ideal. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome de realimentación? Primero, considerar que la malnutrición puede conducir a una depresión de las reservas de fósforo del organismo. Entonces, cuando se administra, cuando se llega a instaurar la terapia de realimentación, se va eh, a ingresar ya una cantidad más grande de glucosa en comparación a lo que estaba recibiendo el paciente con anorexia previamente. La elevación de glucosa va a conducir a una mayor producción de insulina a nivel del páncreas. Bien, entonces la insulina se une al receptor y va a tener algunos cambios en la célula. Va a estimular la expresión de los transportadores GLUT4 en la membrana de adipocitos y células musculares esqueléticas. También va a estimular eh, la activación o la expresión de la bomba sodio-potasio ATPasa, con lo cual va a ingresar potasio, también transportadores de magnesio y transportadores de fosfato. Entonces, cuando se eleva la glucosa, se eleva la insulina y en consecuencia va a ingresar más glucosa a la célula, más magnesio, más fosfato y más potasio. Ya, la
presencia de glucosa y fosfato en el interior de la célula, en una célula que recordemos tiene una baja reserva de fosfato, de fósforo, va a conducir a la producción de ATP y 2,3-bisfosfoglicerato. Con ello va a producirse una depresión de los intermediarios fosfatados en el interior de la célula. Y por otro lado, el ingreso de fosfato va a producir una depresión del fosfato sérico. Y todo esto va a conducir a junto con la depresión de magnesio y de potasio extracelular, va a conducir a lo que son las complicaciones asociadas al síndrome de realimentación. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico consta de hipofosfatemia, hipocalemia, esto puede producir disfunción cardíaca, ¿ya? Y el mecanismo de disfunción cardíaca va a ser debido a, como tal, la atrofia cardíaca que se produce en anorexia nerviosa, lo cual, al ya darse una mayor ingesta de alimentos y de líquidos, puede producir una sobrecarga de fluido, que en un corazón atrófico puede conducir a una disfunción. También la deficiencia de tiamina y la depresión de fósforo. Entonces, esto puede manifestarse como congestión e hipotensión. Puede haber una falla respiratoria, un edema periférico. En la parte del sistema nervioso central pueden producirse convulsiones, parestesias, temblor, delirio. Y si hay una deficiencia de tiamina, puede presentarse el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Para ello, para la prevención del síndrome de Wernicke-Korsakoff, es importante administrar de 100 a 200 miligramos al día de tiamina. Ya, y de esta es la dosis inicial, la que primero se va a dar de la suplementación de tiamina, debe darse 30 minutos antes de la primera comida, por al menos 5 días. Puede haber rhabdomiólisis, lo cual se va a manifestar como debilidad, mialgias, tetania y elevación de la creatina quinasa. Gastrointestinal, puede haber elevación de AST y ALT por esteatosis hepática y diarrea por pérdida de las vellosidades intestinales. Puede haber hemólisis, lo cual se evidencia con una elevación de la bilirrubina indirecta y la lactato deshidrogenasa y disminución de la aptoglobina. Entonces, ¿cómo prevenimos y cómo tratamos el síndrome de realimentación? En primer lugar, en cuanto a la prevención, es importante administrar menos de 1.600 kilocalorías al día inicialmente, ya en pacientes que van a iniciar su terapia de realimentación, y evitar incrementos rápidos de la ingesta calórica. Ya como había mencionado antes, hay que administrar o hay que incrementar la ingesta calórica de 200 a 400 kilocalorías al día, pasando 2 a 4 días. Ya hay que monitorear clínica y bioquímicamente al paciente durante las primeras 2 semanas. Y si es que inicialmente se determinó que ya tenía deficiencias electrolíticas, ya o también quizá el paciente estaba deshidratado, hay que manejar estas deficiencias electrolíticas antes de iniciar la realimentación. En cuanto al tratamiento, se recomienda reducir inicialmente el soporte nutricional y corregir agresivamente la hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Para ello, basarse en las respectivas guías de corrección de alteraciones de electrolitos. Y esto sería todo. Si te sirvió lo que expliqué durante este video, considera suscribirte.